Ahora te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. La alabanza es para ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad estamos aquí en esta mañana, Dios. Padre, hoy nos venimos y nos acercamos ante ti, Señor, y ante tu palabra para que seas tú hablando a nuestro corazón. Habla nuestra vida, Dios. Has dicho en tu palabra, Dios, que si conocemos la verdad, esta nos hará libres, Dios. Padre, y que si el Hijo nos libera verdaderamente, Dios, seremos verdaderamente libres. Así que hoy te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón por tus palabras, las cuales son vida eterna para nosotros. La gloria es tuya, Dios, y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Estamos en esta serie sobre la oración y en esta parte vamos a estar como definiendo la oración. Normalmente si le preguntamos a cualquiera, quien quiera que sea, ¿qué es la oración? Esta persona definiría la oración como comunicarse con Dios, como hablar con Dios. Y hay personas que han definido la oración como un conjunto de enunciados con que el creyente se dirige a Dios. Otros dicen que son peticiones a Dios, peticiones de bienes que son convenientes para la persona que ora. Yo escogí 4 pastores, unos ya fallecidos, otros actualmente vivos, que dan una definición sobre qué es la oración, antes de que nosotros entremos en el detalle de lo que es. Y estos pastores han definido la oración de la siguiente manera. Sproul ha dicho que la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante la oración. El día que nosotros no oremos, estamos reflejando orgullo, falta de necesidad por Dios. Y realmente nosotros diariamente necesitamos de Dios. Y no podemos ser indiferentes a esa necesidad que tenemos con Dios. Así que cada día nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración. John Piper dijo sobre la oración lo siguiente. Él dice que la oración es la forma en que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido. Porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Si no hubiera aire, si no pudiéramos comunicarnos con Él en respuesta a su palabra, seríamos tremendamente desgraciados. Realmente, si nosotros no tuviéramos la oportunidad de comunicarnos con Dios o de hablar con Dios, prácticamente seríamos unos seres olvidados. ¿Ya? Seríamos unos seres que estuvieran abandonados, lejos de Dios. En otras palabras, como lo dice Él, estaríamos en desgracia, realmente. ¿Por qué? Porque la oración es el aire espiritual que nosotros respiramos. Así como usted necesita el aire natural para poder vivir, el cristiano necesita la oración también para poder mantener viva su espiritualidad. John MacArthur define la oración como la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Por eso el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, ¿ya? Para que él pueda ser recompensado por lo que va a buscar de parte de Dios, ¿ya? Para recibir su galardón. Y se requiere fe para acercarse a Dios, ¿ya? Y realmente es eso. Es la respuesta espontánea del corazón que cree a Dios. Y Charles Spurgeon
Pastor Charles Spurgeon dijo en una ocasión, dijo que la oración es el balbuceo entrecortado del niño que cree, el grito de guerra del creyente que lucha y el requiem del santo agonizante que se duerme en los brazos de Jesús. Es el aire que respiramos, es la clave secreta, es el aliento, la fortaleza y el privilegio de todo cristiano. Y esto es un privilegio que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Porque antes, mis queridos hermanos, nosotros estamos incomunicados. ¿Ya? No había forma de acercarse a Dios. Y cuando usted lee la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento, la mayoría de los encuentros que Dios tuvo con el hombre, fue Él el que se acercó. ¿Ya? Él fue el que buscó al hombre. Él fue el que se acercó. Aún ayer en el que estábamos en el ayuno, estuvimos leyendo parte de la vida de Samuel cuando era niño. Y la palabra dice que en la época que Samuel era niño, dice que la palabra de Dios escaseaba y las visiones también eran escasas de parte de Dios. ¿Ya? Porque no había nadie que conocía a Dios ni que buscaba a Dios. ¿Ya? Y Dios se acerca a este niño Samuel y lo llama. Dios es el que se acerca a Samuel y lo llama y lo elige como un profeta. Dios puso sus ojos en él. Así que mirando todas estas definiciones, mis queridos hermanos, hoy yo quiero traerles 3 respuestas de lo que es la oración. Y quiero que usted la conserve muy adentro de su corazón. ¿Ya? Y son definiciones prácticas. ¿Ya? Son definiciones prácticas. Y la primera, mis queridos hermanos, y ahí vamos a estar un buen ratico. La primera es que la oración la podemos definir como trabajo. ¿Por qué? Porque para la oración se requiere un deber, responsabilidad, necesidad, compromiso y disciplina. ¿Ya? Miren, nosotros tenemos una ardua labor por la oración. La oración, mis queridos hermanos, se requiere mucho esfuerzo. Cualquiera no ora. Hay mucha gente que le cuesta orar, le pesa orar. ¿Ya? Lo ven muy cargoso, muy pesado. Y realmente, mis queridos hermanos, la oración se requiere mucho esfuerzo para orar. Aunque usted no lo crea. No sé si la ha pasado, pero se requiere mucho esfuerzo para disponerse para orar. Por eso nosotros tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él muy temprano, cuando todo estaba quieto, cuando aún todo estaba oscuro, Él salía a orar. Y es que hay un secreto en la madrugada, orando. ¿Por qué? Porque una hora, son tiempos quietos. Usted no escucha nada, no hay nadie molestando, es donde la mente está despejada para recibir de Dios y para disponerse. ¿Ya? Aún el salmista oraba y decía en uno de sus salmos: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed. ¿Ya? De madrugada te buscaré. Y hay un secreto en esos tiempos. ¿Por qué? Porque esos tiempos son completamente despejados, sin problemas. Orar después de un arduo día de labores, el espíritu no está dispuesto, hay cansancio, hay agotamiento, la mente está viciada de todo lo que hizo en todo el día, no hay concentración. Pero la primera cosa que uno tiene que hacer en la mañana es orar. Uno dice: pastor, pero es que no tengo tiempo, ¿por qué? Yo entro a las 7 a trabajar, me tengo que levantar a las 6, bueno, levántese a las 5, ¿cuál es el cuento? Póngase una hora antes de lo que usted supuestamente se pone: pero es que duerma más temprano. ¿Quién dijo? Después de 10 de la noche uno que tiene que estar viendo, ¿qué tiene que estar haciendo? Dormir. ¿Ya? Bueno, madrugue y va a ver los resultados, va a ver la bendición. Mire, la oración, mis queridos hermanos, debe hacerse con regularidad.
debe hacerse con persistencia, con resolución, tenacidad, y al menos hay que hacerlo diariamente. Ya sea que tengamos ganas o no tengamos ganas, tenemos que hacerlo. Hay que orar. Si usted no, mira, a mí a veces no me dan ganas de orar, pero me obligo a hacerlo. Me obligo a hacerlo. Y la palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 de que debemos orar sin cesar. Debemos orar constantemente, permanentemente, no dejar de orar en todo tiempo. Tenemos que orar, ¿ya? Porque aunque usted no lo crea, el peor pecado en lo que nosotros podemos faltar es el no orar. Ese es el peor pecado que podemos cometer. Es mejor que cuando Cristo venga te encuentre orando. Es mejor que haciendo cualquier otra cosa. Y les digo que esto es cargoso y que es un trabajo, porque a unos discípulos les costaba esto. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní y los dejó a ellos orando, cuando Jesús regresó los encontró ¿qué? Durmiendo. Y Jesucristo los exhorta y le dice, oiga, ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora, porque es que eso es un trabajo pesado, ¿ya? Y eso es lo que es la oración. Miren, este hombre, Peter Forsyth, él dice que el pecado manifestó o las evidentes inconsistencias que a menudo nos sorprenden a nosotros los cristianos son los efectos de esto o su castigo, y es que no querer orar. Y entonces es el pecado detrás de ¿qué? Del pecado. El pecado detrás del pecado. El no querer orar es el pecado detrás del pecado. Porque cuando tú no oras, mi querido hermano, estás a merced de lo que el diablo puede hacer, y aún le estás dando acceso porque tu espíritu está tan débil que es fácil caer en la tentación. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Así que la oración nos fortalece. Y si nosotros dejamos de orar, mis queridos hermanos, estamos fallando, estamos pecando, estamos errando al blanco. Imagínense usted viviendo con su pareja y que ustedes solo se comunican por papelito, porque se escriben. ¿Usted se imagina cómo sería esa relación? Terrible, ¿no? Que solo se puedan comunicar escribiéndose. Yo me acuerdo una anécdota de José Ordóñez, que habló de una pareja que se había disgustado y todos los mensajes se los escribían en papel. Señora Pérez, sírvame la comida. Señor Pérez, aquí está su comida. Y todo era un papelito. Señora Pérez, me voy a trasladar. Bueno, señor Pérez, que le vaya bien. Y todo era así por papelito. Y un día este hombre, dice la anécdota que un día este hombre le escribe a su mujer: señora Pérez, me hace el favor y me levanta a las 5 de la mañana porque a las 8 en punto tengo una junta muy urgente en la oficina. Y al día siguiente este hombre se levantó a las 8 de la mañana. Bien preocupado, pero cuando miró al lado de la cama había un papelito que dice: señor Pérez, hora de levantarse, ya son las 5 de la mañana. Realmente, mis queridos hermanos, la comunicación, Dios nos ha dado un privilegio, y la comunicación con Él. Y Él ha puesto, si Él no quisiera que nosotros oráramos, Él no fuera creado con boca. ¿Sí o no? Porque hay gente que dice: no, pero Dios lee nuestros pensamientos, ¿para qué quiere que yo le ore? Ah, entonces ¿para qué te dio boca? La boca es una forma de comunicarnos con Él. Y Él es la palabra. O sea que Él interactúa con nosotros a través de palabras. Y Él nos ha dado esta forma de comunicación para que nosotros podamos hablar con Él. Y nosotros tenemos que ser esforzados en esto. Miren, la oración, hablando de esto de que es un trabajo, la oración debe ser perseverante. Tienes
que perseverar en la oración. Y si tú eres de los que oras constantemente, trata de hacerlo diariamente. Tienes que perseverar en esto. Esa es tu vida, es lo que te da vida a ti, es lo que te tiene vivo a ti, la oración realmente. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, ¿y qué? ¿Y qué? Perseveren en la oración. Hay que perseverar en la oración, no hay que dejarlo. En Colosenses 4:2, él dice esto: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Y miren, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 15, versículo 30, él dice: les ruego. O sea, él hace una súplica. Él dice: hey, yo les ruego que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. ¿Por qué? Porque es que la oración es eso, una lucha, mi hermano. Esto es una lucha que se requiere, ¿qué? Dígame usted, ¿qué se requiere? Esfuerzo. Hay que pagar el precio, mi hermano. Hay que pagar el precio. Mira, y esto quiere decir que nosotros debemos orar. ¿Por qué el esfuerzo? Porque nosotros tenemos que orar en las malas o en las buenas. Hay que orar. Estés pasando trabajo, estés pasando dificultad, hay que orar. Por eso hay dos alabanzas que me gustan de Dani Berrío. Una se llama Alaba y el otro se llama Escribiendo Victoria. ¿Por qué? Porque en Escribiendo Victoria, él dice en la canción que alaba en medio de prueba, en medio del llanto, en medio de falta de perdón, al perderlo todo delante del falso, del engañador, alaba. Y la canción que se llama Alaba también incita lo mismo. Que alabes a Dios no importa la circunstancia que tú estés pasando. Alaba a Dios. No importa los sufrimientos, alaba a Dios. Lo perdiste todo, alaba a Dios. Tenemos como ejemplo al siervo Job. ¿Quién como él? Decía nuestro Señor. ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él. Ninguno es como él. Justo, perfecto. Y Job, a pesar de que lo perdió todo, no maldijo. Y a pesar de que la mujer lo incitó a que maldijera a Dios, no lo hizo. Al contrario, reprendió a su mujer diciéndole: oye, como una mujer necia has hablado. ¿Acaso que vamos a recibir de Dios todo lo bueno y no lo malo? Le dijo a la mujer. Y dice que él lo que hizo fue postrarse y adoró a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. No importa la circunstancia. Es un esfuerzo, mi hermano. Y hay que orar, no importa la circunstancia que uno esté pasando. Uno tiene que orar. Y este hombre, otra vez Peter, él nos da ese consejo. Y él dice: no digas, no puedo orar, no tengo ánimo. Y el que dice: ora hasta que tengas ánimo. Qué bueno empezar. Mira, yo soy de los que la mayoría de veces cuando no quiero orar, adivina cómo empieza la oración. Dios, no quiero orar. Ahí ya empecé a orar. Dios, no quiero orar, me da pereza, tengo flojera, estoy cansado, Dios. Y ahí empiezo. Y en un momento en que estoy encendido. No deje de orar. Ore, esfuércese en hacerlo. Miren, aquí tengo una ilustración que me conseguí de un ministro y educador congregacionalista estadounidense, ya fallecido él. Él se llama Austin Phelps. Y Austin Phelps, haciendo una investigación sobre esto, sobre la oración, él dice que él fue a un museo que es el Royal Gallery de Dresden, la Galería Real, donde están los cuadros de arte
Y él dice que cuando llegó allá se dio cuenta de que habían personas que diariamente, semanalmente, mensualmente iban allá a ver los cuadros y se sentaban delante del cuadro hasta horas mirando un cuadro, detallando un cuadro, mirando un cuadro. Y dice él que él llegó a tener una conversación con un hombre que llevaba años, todos los días, yendo a mirar un cuadro de un tal Rafael. Y él dice que el hombre era tan amante del arte de ese hombre que estaba enfocado en un cuadro y decía que cada vez que él se sentaba a ver el cuadro encontraba el gozo de descubrir un detalle que no había descubierto en las otras visitas anteriores. Y duraba horas diariamente y por años mirando una misma pintura. Y hay gente que es así, dedicada a eso, a mirar, a observar, a contemplar el arte. Y él hace la pregunta, Phelps hace la pregunta, si estas personas cada día se sientan a mirar por horas un cuadro, ¿cuánto más de esta clase de atención paciente debería tener la oración? ¿Qué pintura podría ser más semejante al gran Dios, a quien el alma necesita concebir vividamente para conocer la dicha de la oración? Si hay personas que se enfocan en una pintura tantas horas, imagínate nosotros, que qué tan valiosa es la oración. ¿Por qué no dedicarle tiempo a la oración? Y créame, la oración es una de las armas, de las herramientas que tú tienes, que tienen mucha oposición, y es que el diablo no quiere que tú ores. ¿A ti quién te dijo que el diablo quiere que tú ores? Si con la oración es que tú puedes ganar victoria, mi hermano. Cuando el cristiano entra al trono de Dios, esa misma canción de Dani Berrío, Escribiendo Victoria, dice que tiembla el infierno y la situación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la oración tiene ese poder. Los grandes cambios que han habido en la sociedad, lo que se le llama avivamiento, fueron por la oración. Fueron por la oración. Usted se puede dar cuenta si la iglesia de San Andrés ora o no ora. Mira la sociedad. Aún el pastor, se me fue la liebre de ese pastor, David Confer, él dice en un libro que él tiene de mentoreo de pastores, él dice en el libro que dice que cuando la sociedad está enferma es porque la iglesia está enferma, porque la iglesia no está orando por la sociedad. Y lastimosamente aquí se convoca a la oración. No sé si llegamos a los 200. ¿Y cuántos cristianos supuestamente no hay aquí en la isla? Cuando se convoca aquí a la oración y se escoge un domingo en la tarde como para decir para que no estás trabajando, tienes día libre, para que puedas asistir y vea, es escasa la población que va a orar. Es escasa. Mira los cultos de las iglesias aquí. Mira, no voy a decir el nombre de una iglesia, pero yo fui a dejar una carrera cerca de una iglesia. Es una de las iglesias más grandes de aquí en la isla. Y si tú vas un domingo, tú ves el gentío. Pero cuando yo fui a dejar una carrera, precisamente coincidí que estaban saliendo de un culto de oración. 15 mujeres fue mucho. Pero si esta iglesia viene más de 1000 personas, y como que un culto de oración solo están este poquito de mujeres. Porque el diablo no quiere que la iglesia ore. El día que los cultos de oración de las iglesias se vuelvan más importantes que un culto dominical, ese día tú vas a ver cambio en la sociedad. Créeme así. Todas las iglesias estamos en ese mismo orden. Los cultos de oraciones son los más reducidos. Créanme. Es así.
cultos de oración, la gente como que no va. Es más fácil vivir de una espiritualidad prestada, de que el pastor ore por mí, de que otro ore por mí. Pastor, ore por mí. Ajá, pero tú vas a orar. Sí. Porque donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, pero si me vas a dejar la carga a mí solo, imagínate. Y tú no oras. Vámonos a orar. Y eso es lo que hace que la oración sea un arduo trabajo. Porque la oración siempre es trabajo arduo y a menudo, y para muchos, una agonía. Para muchos una agonía orar. No sé si a mí me ha pasado. Antes me pasaba así. Y un día que no oraba, mi querido hermano, al día siguiente era tedioso conectarse con Dios. Y se iba menguando. Eso es como el ejercicio. Tú sales a caminar, llevas 1 semana, 2 semanas caminando, haciendo de deporte. Y el día que tú dejas de hacer deporte, el día siguiente que quieres ir a hacer, te da pereza. Solamente por eso. O si no, mírate la cara cada lunes que te toca ir a trabajar. ¿Sí o no, claro? Otra vez a trabajar. ¿Por qué? Porque descansaste el domingo. Descansaste el sábado. Así que perdiste el ritmo. Así que te cuesta levantarte para ir a cumplir con tu responsabilidad. Y es lo mismo que pasa con la oración. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, él nos dice que nosotros debemos orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión y mantenernos alerta y que seamos persistentes en nuestras oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y eso hay que hacerlo. Persistencia, estar alertas, orando en el Espíritu, no dejando de hacerlo. Segundo, podemos definir la oración como respuesta a la palabra. ¿Ya? Porque la oración es una conversación con Dios. Es conversar con Dios. Imagínese usted que se encuentra con un amigo en la calle. Y ese amigo le dice: hola, amigo, ¿cómo estás? Mira, hace rato que no te veo, mira, y te empieza a contar de todo lo que ha pasado en su vida. Y en un momento, cuando él termina de hablar, te dice: listo, nos vemos, chao, que tengo que ir. ¡Guau! Se fue. Y tú dijiste: pero no me dejó ni hablar. Te vas a sentir incómodo. ¿Ya? Vas a sentir que hasta fue una falta de respeto. Eso es lo que pasa con la conversación con Dios. ¿Cuántas veces no oramos y salimos corriendo? Y Dios queda: me está pidiendo que le hable. Eso pasa. Miren, en el principio, en el Edén, hay una expresión. Miremos. Génesis 3, capítulo 8, hay una expresión que dice que el Señor se paseaba en el huerto del Edén. Y ellos, cuando Adán y Eva pecaron, y ellos sintieron, dice que ellos oyeron al Señor caminando, paseándose por los huertos. Y esta expresión que se paseaba, eso da a entender muchas cosas. Que ellos lo oyeran, eso da a entender de que ellos estaban habituados a esos paseos de Dios en el huerto. Que posiblemente hasta ellos caminaban con Dios cuando estaban en el huerto. Así que ellos sabían cuándo era Dios que aparecía. Y ellos se escondieron porque como lo habían embarrado, se escondieron. Ellos caminaban con Dios. Aún en la Biblia hay una referencia con Enoc, que dice que no, caminaba con Dios. Y Dios los traspuso, o sea, Dios se los llevó. Y era un hombre que caminaba con Dios. Miren, en la Biblia, mis queridos hermanos, Dios se atreve a decirle
se atreve a decir, a expresarse de Abraham como su amigo. Y si tú notas en la historia, Abraham fue un hombre que caminó con Dios. Caminó literalmente. Cuando Dios aparece a Abraham, que iba a destruir Sodoma y Gomorra, el mismo Dios dice, hey, ¿será que le voy a encubrir esto a Job? ¿Será que se lo voy a esconder a mi amigo? Y dice amigo, ¿sí o no? ¿Será que se lo voy a encubrir? No se lo voy a manifestar. Y tú puedes mirar en la escena que los dos están a la par, caminando. Y ahí es cuando nace prácticamente la oración de intercesión, cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Mira, si hay tantos allá, no la destruye. Dios dijo, listo, si no encuentro esa gente, si encuentro esa cantidad de justo allá, y tú ves esa oración de intercesión, y tú ves que los dos están caminando. O sea, la amistad con Dios, caminar con Dios. ¿Ya? Y miren, mis hermanos, la oración en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu es la restauración de las cosas más preciosas que teníamos con Dios en el principio, una comunicación libre con Él. Esa comunicación que Adán y Eva tenían con Dios allá, esa comunicación fue quebrada. Pero gracias a Jesucristo, mis queridos hermanos, por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos otra vez la posibilidad de acercarnos a Dios y comunicarnos con Dios como se comunicaban ellos. O sea, la relación que fue quebrada en el Edén fue restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya tú te puedes acercar. Por eso el apóstol en Hebreo dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, allí donde nosotros podemos hallar el socorro de Dios, donde podemos hablar con Dios. Así que por medio de la muerte de Cristo tú tienes acceso a eso, a ese lugar, al trono de Dios. Cuando tú te arrodillas, mi querido hermano, yo no sé si lo quieres visualizar, pero imagínate que estás delante del mismo Dios, delante del trono de Dios. Es como si estuvieras ahí. Y donde hay un hombre que ora, mi querido hermano, la presencia de Dios está allí. Y hay dos maneras que nosotros tenemos que entender la oración, como un diálogo, como una conversación. Y la primera es que nosotros tenemos que entender que la oración, como respuesta a la voz de Dios, que discernimos subjetivamente dentro de nuestro corazón. Y tú tienes que pedirle a Dios discernimiento sobre esto. Porque tú no le vas a orar a Dios, Señor, háblame, dame dirección, dame esto. Y posiblemente Dios hable a tu corazón. Y Dios te dé la respuesta en tu corazón. Y te dé, porque muchas veces, Señor, me salió esta propuesta, lo tomo, no lo tomo. Y a veces esa intranquilidad que tienes en tu corazón es Dios diciéndote, no te metas por ahí. No lo hagas. ¿Sabes cuántas propuestas a mí me llegaron? Que buenas. Que yo soy de los que digo, de esos buenos no dan tanto. Pero a mí una vez me ofrecieron una casa y que le iban a poner mi nombre. Y si usted supiera cuál casa, la casa donde queda la Defensoría del Pueblo allá en Los Almendros. Pero lo que iban era usarme de testaferro. Ese no, se la damos a su nombre. Y yo la voy pagando y usted vive ahí. Mire Dios, ¿esto qué es? Y yo tuve un sueño, así como Dios habla conmigo, donde esa misma persona me regalaba un carro pero no me daba la llave. Un sueño raro. Pero dame la llave. No, es que ese carro es tuyo, úsalo. Pero dame la llave. Me decía yo en el sueño. Le decía, esa es la casa. O sea, que se va a meter en lío por esa casa soy yo. Cuando esa llave no pague, vea.
me van a echar bolas a mí porque mi nombre es el que aparece en la escritura. Uno tiene que ser sabio. Y eso bueno puede ser, ya no voy a pagar riendo, ya voy a estar aquí. Ojo con eso. Y hay que pedirle sabiduría a Dios y dirección a Dios para cada decisión. Aún aunque usted no lo crea, para escoger un trabajo, uno tiene que pedirle oración a Dios si ese es el trabajo que y eso Dios va a hablar al corazón, mi hermano. Dios te habla, nos pone ese sentido, pero sin negar lo segundo. Y es que la segunda es que nosotros tenemos que entender que Dios también nos habla, ante todo, es a través de qué? De su palabra, a través de las escrituras. Uno de los momentos más difíciles que yo tuve en mi vida, Dios me llevó a leer Isaías. Y buscando yo consuelo, encontré regaño. Buscando apoyo de Dios, encontré regaño, exhortación y jalones de oreja. Donde Dios me hizo caer en cuenta que muchas de las actitudes que tenía eran egoístas. Porque muchas veces hay personas que piensan que son las únicas que están sufriendo en el mundo. Ay, Señor, mira cómo me tratan, mira que no sé qué, no sé cuándo. Y cuando Dios te lleva tu palabra, Dios te dice, no, el problema no son ellos, el problema eres tú. Si tú quieres que una persona cambie, el que tiene que cambiar es tú. Así me habla Dios a través de Isaías. Y me exhortaba muy fuerte en Isaías. Mira, el Espíritu, mis queridos hermanos, nos reprueba. Él nos ilumina cuando nosotros leemos la palabra. Mira, si usted lee la Biblia y no siente que su vida tiene que cambiar, algo no le está pasando. Porque la palabra de Dios exhorta, consuela, claro que sí, y edifica, pero exhorta. Le contaba a Virgilio y a Lina que en mi época de estudiante de seminario tenía mis pecados ocultos. Cuando conseguí la novia mía por allá, pecados ocultos. Hasta el diablo me aconsejaba cómo hacer que nadie se diera cuenta. Y usted no va a creer ni a quién lo usaba, pero no lo voy a decir para que no dañemos el corazón. Y después de mis pecados, yo iba a campañas evangelísticas y todo esto. Y se acercaban los profetas de Dios. Y adivinen qué me decían. Yo venía de pecar y ¿sabes qué me decían los profetas? El Señor está agradado con tu vida. Oye, yo vengo de fornicar. ¿Cómo que Dios está agradado con mi vida? Buscando yo una exhortación, buscando yo un jalón de oreja. Y a mí lo único que, todo lo que Dios decía de mí a través de esos profetas era bendición. Que Dios me iba a levantar, me iba a poner como sobre naciones, un poco de vaina, que hay naciones clamando por mí, que Dios dijo que está Dios me esperaba, imagínate tú. Y yo en pecado. Y yo decía, como Dios no lo sabe todo, estos manes son unos mentirosos. Eso es lo que yo decía. Como Dios no sabe nada, estos manes son unos mentirosos. Y hasta que conocí una pastora. Esa sí me dijo lo que era. Y me partió en dos. Yo acepté esa palabra. Esas fueron las palabras que yo acepté. ¿Ya? Y uno tiene que estar percibido cuando digo no. Y era una mujer que hablaba a través de la palabra. Muchos de los caminos, de las decisiones que yo tomé en mi vida fueron a través de la palabra de Dios. De lo que
Dios me habla a través de su palabra. Cuando yo le pido muchas veces dirección a Dios, siempre, la mayoría de veces, cuando yo le pido una dirección, la lectura que voy a tener ese día de la Biblia, hay un versículo o algo que lo insinúa. Y siempre he visto la respuesta de Dios. Miren, en una ocasión, Elías, y cuando usted lee Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, hasta la Reina Valera insinúa la oración, porque dice, Dios le habla a Elías. Dios habla con Elías, creo que dice. Y es que Elías se esconde en una cueva, huyendo de la reina Jezabel, que pidió su cabeza. Y él sale y se termina escondiendo en una cueva. Y Dios es el que se acerca a él. Dios es el que lo busca. ¿Qué haces aquí? Le dice. Y él le dice, tengo un vivo celo por ti, pero me están buscando para matarme, como que yo soy el único profeta que queda. Y Dios le llama la atención, lo exhorta y vuelve y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y vuelve y le repite lo mismo, orando. Y Dios resuelve con él ahí la situación. Y a veces, mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos este relato, a veces la forma como Dios quiere hablarnos no es como la forma que nosotros esperamos. Porque hubo un viento fuerte que hasta rompía las piedras en dos. Pero Dios no habló ahí. Cayó fuego, pero Dios no habló ahí. Relámpagos, Dios no habló ahí. Dice que cuando vino un silbo apacible, fue que Dios le habló en Elías. En la quietud, en la tranquilidad. Nosotros debemos entender que la oración, mis queridos hermanos, es una conversación donde Dios habla. Y usted dirá, pero pastor, y entonces, ¿cómo hago? Porque yo oro, me tengo que quedar 15 minutos quieto hasta escuchar la voz de Dios. Cuando tú lees su palabra, Dios habla. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Cuando tú lees su palabra, Dios te habla. Eso es lo primero que hay que buscar. Y Dios quiere hablar. Y esto es un medio vital para que nosotros podamos conocer a Dios. La lectura de la palabra y la oración. Tercero, terminamos con esto. ¿Por qué? Porque la oración es una interacción de varios elementos y está balanceada con alabanza, confesión, acción de gracias y petición. Miren, yo soy de los que últimamente estoy empezando mis oraciones dándole gracias a Dios, siendo agradecido con Dios, hasta por lo que no tengo, le doy gracias. Y en la oración se supone que tiene que incluir todo esto. Todo eso no avisa. Alabanza, confesión, acción de gracias y petición. La semana pasada les decía que en el Padre Nuestro habían 5 enfoques. 5 enfoques de Dios. Pero también en el Padre Nuestro encontramos estos elementos. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? En mi caso de bolivariano, eso todos los días se oraba el Padre Nuestro. Todos los días se decía el Padre Nuestro. Antes de entrar a clase, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria para siempre. Amén. Esa es la oración del Padre nuestro. Y nosotros vemos las expresiones ahí que debemos balancear en la oración. Y la primera expresión que nosotros vemos ahí es que el Padre nuestro pasa de la adoración a la alabanza, de la alabanza a la adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santifica al Padre, bendice al Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. También vemos la petición a nuestras necesidades. Danos hoy qué? Pan de cada día. Y dice también que líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Petición. El Padre nuestro tiene peticiones. Pida a Dios por el sustento diario y para ser libres de todo mal. También es una oración que contiene acciones de gracia, aunque no lo veamos superficialmente. Porque tuyo es el reino. Me salté. Confesión de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben, que nos han ofendido. ¿Ya? Así que confesamos nuestros pecados para que el Señor sea haciendo cambios internos en nosotros. Y ahí sí viene la parte de las acciones de gracias por sus bendiciones, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es todo, Dios. De ti viene todo, de ti viene la bendición. Gracias. Porque todo lo que tú nos lo has entregado a nosotros. Y está el someternos a su perfecta voluntad. Hágase tu voluntad. Así como se gobierna en el cielo, que seas tú gobernando aquí. Hágase tu voluntad. Así que el Padre nuestro, mis queridos hermanos, muestra todos estos elementos que nosotros necesitamos meter en la oración. Decíamos la semana pasada que aún cuando oramos, la mayoría de las oraciones, se puede decir, si no es que todas empiezan haciendo la petición de que Dios perdone nuestros pecados. Nosotros no nos acercamos a Dios sin antes pedirle perdón a Dios. Esa es como la entrada de las oraciones nuestras. ¿Por qué? Porque lo primero que queremos hacer es estar bien con Dios, a paz con Dios. Así que cuando tú miras estas formas, tú no puedes decir que una de estas formas es superior a otra o es menos que otra. No, son elementos que tienen que estar en la oración. Y tú no puedes decir que hay un tipo de oración más poderosa que otro tipo de oración. No puedes decir eso. ¿Ya? Toda oración que ha sido elevada al Señor es eficaz si la voluntad de Dios está en ella. ¿Ustedes se acuerdan de aquella mujer que llegó a la casa de Simón, el fariseo? Jesús estaba con una actitud típica cenando allí y llega esta mujer y lo ve ahí sentado. Esta mujer se acerca a él, se postra ante él, empieza a llorar, le moja sus pies con sus lágrimas y esta mujer coge sus cabellos y empieza a secar los pies de Jesús. Con sus cabellos empieza a secar sus pies. Aunque usted no lo crea, Jesús había entrado en la casa de Simón y él venía de un largo día de camino. Y en ese tiempo usaban sandalias y en ese día no había pavimento. Así que los pies de Jesús estaban ¿qué? Polvorientos y sucios. Y esta mujer lloró sobre los pies de Jesús, posiblemente se hizo lodo y usó su cabello para... Cualquiera no hace eso. Pero sucede un hecho y es que
Simón, al ver esta acción, no se queja de la mujer, se queja de Jesucristo. Y en su corazón él piensa y dice: si este man fuera profeta, no se dejaría tocar por esta mujer de mala reputación. Tremendo eso. Y Jesús, conociendo el corazón de Simón, lo exhorta y le cuenta una historia. Mira, habían dos deudores que le debían a su señor. Uno le debía 5,000 pesos y el otro le debía 500,000. Así poniéndoselo yo tengo. Y los dos, como no tenían cómo pagar esa deuda, el acreedor les dice: tranquilo, no me deben nada, borrón y cuenta nueva. Y él hace la pregunta, Jesús hace la pregunta: ¿a cuál de los dos va a amar más al acreedor? Y Simón responde bien: a el que se le perdonó más. Y Jesucristo dice esta expresión de esta mujer: Jesús dice de esta mujer, dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra que poco. ¿Y por qué Jesucristo le dice esto a Simón? Porque Simón le dice a Simón: mira, Simón, desde que yo entré a tu casa ni siquiera me ofreciste un jarrito de agua para lavarme los pies. Y esta mujer, que desde que entró, con sus lágrimas me lavó los pies y con sus cabellos los secó. Y como Jesús perdonó los pecados en esto, ella demostró más amor que Simón, que era fariseo, supuestamente religioso, que conocía las palabras. Porque el que se le perdona más, ama más. Así que mientras más miremos el poder de Dios, mis queridos hermanos, más vamos a depender de Él. ¿Y por qué? Por nuestras necesidades. Y nosotros tenemos una necesidad mucho mayor. Y es que nuestros pecados sean perdonados. Y eso lo podemos hacer acercándonos en oración a Dios. Hay que orar. Estos tiempos son complicados. Ore por su familia, ore por los hijos. Hay que orar. San Andrés todavía está virgen en muchas cosas. Sé que no estamos acostumbrados a esta clase de maldad que estamos viendo, pero San Andrés está virgen en muchas cosas. Ya yo escucho a la gente diciendo: esto ya se volvió Colombia. ¿Por qué? Porque San Andrés y los jóvenes, vean, el diablo se los está llevando, vean, de a montón. Vaya al cementerio, lo pelado. Y hay que orar mucho por la juventud de esta sigla. Así que en nuestras oraciones hay que involucrar nuestra tierra. Si nos duele nuestra tierra, hay que orar por ella. Hay que involucrarla en nuestra oración. Ore por su familia, ore por sus vecinos, el barrio. Ore. No estoy diciendo que se ponga a darle la vuelta a la isla en oración, no. Ahí en su casa, en su habitación, ore por la isla. ¿Ya? Que la luz brille ahí desde su aposento, desde su cuarto. Que disipe toda tiniebla que hay alrededor. La brujería aquí, ¿no? Hay que orar. Y vamos a hablar de eso. La oración que papel juega ahí, a lo que le llaman oración de qué, de guerra. ¿Y eso dónde vino? ¿Usted sabe dónde vino eso? Oración de guerra, ¿eso qué se pone? ¿Y eso cómo se hace? Tenemos que hablar de eso, ¿ya? Porque somos una iglesia victoriosa. Nadie dijo amén. Somos una iglesia
iglesia victoriosa. ¿Ya? Y tenemos armas que hay que activar. Póngase en pie. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Tú eres bueno, Dios. Y te damos gracias por tus bondades y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios. Y en esta hora nos disponemos para ti, Señor. Escucha nuestra oración, escucha nuestra súplica, Dios. Nos has dicho en tu palabra que si clamamos a ti, tú responderás. Y aquí estamos, Señor, clamando, Dios, primeramente por nosotros mismos, Dios. Padre, sé tú tomando nuestras vidas, Señor. Padre, en lo que hemos hablado hoy, Señor, pon en nosotros un espíritu de oración. Pon un espíritu de oración en nosotros, un espíritu de intercesión, Dios. Padre, inquiétanos, Señor, a orar. Levántanos en la madrugada a orar, Señor. Despiértanos, Señor, para orar, Dios. Padre, no permita, Señor, que dormimos si no hemos orado antes, Señor. Padre, que seas tú, Señor, avivando el fuego que hay en nuestro corazón, Dios. Aviva el fuego de la oración en nosotros, Dios. Estos son tiempos, Señor, donde no podemos bajar la guardia, Señor, y necesitamos tu respaldo, Señor, para que nos levantes como un guerrero de oración, como guerreras de oración, Señor. Padre, despierta a los valientes, despierta a los intercesores en esta isla, Señor. Padre, esta isla necesita intercesores, Dios. Sabemos que esta isla no se ha consumido en su propia maldad, Señor, porque debe haber un remanente, Señor, que está orando por esta isla, Dios. Por esto no se ha acabado, Dios. Por esto no se ha destruido, Señor. Padre, porque todavía hay gente, Señor, que ora, Dios, pero puede haber más, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta la iglesia en San Andrés, Señor, para que sea una iglesia que ore, Dios. Para que sea una iglesia despierta en la oración, Señor. Que tenga el discernimiento, Señor, para orar antes de que las cosas suceden, antes de que las tragedias aparezcan, Señor. Padre, levanta intercesores, Señor. Busca personas, Señor, que se pongan en la brecha entre tú y este pueblo de la isla que tanto lo necesita, Dios. Nosotros estamos aquí dispuestos, Señor, para lo que tú quieras hacer, Dios. Padre, y aviva, Señor, el fuego de la oración en nosotros. Ayúdanos a conocer más de tu palabra, Señor, y a orar tu palabra y a buscarte en oración, Señor, y tu dirección, Señor, a través de la oración, Dios. Padre, somos un pueblo dispuesto para ti, Señor. Esto apenas está empezando, Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias y te damos la gloria, Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.